de una manera más global esta lectura y lo que el autor Anderson Perry nos plantea en el primer capítulo de su libro titulado El Estado absolutista en Accidente, es necesario comprender en qué consistió en realidad el absolutismo. Básicamente tenemos que preguntarnos qué es. Y bueno, respondiendo a ello, el absolutismo fue esencialmente un aparato reorganizador y potenciado de dominación feudal, destinado en sí a mantener a las masas campesinas en una posición social tradicional, pese a las mejoras que estaban tratando de conquistar. Asimismo, el Estado absolutista fue el caparazón político de una nobleza que se sentía amenazada en aquel periodo. Y tal vez tengas alguna duda al respecto, y tu pregunta sea, ¿por qué fue necesario el absolutismo? En realidad, el régimen político de la monarquía absoluta es necesario para el mantenimiento del dominio y explotación feudal en un periodo de desarrollo de una economía de mercado. Y a continuación te explicaremos unos puntos que hemos considerado relevantes de la lectura. En primer lugar, hablaremos sobre el arma intelectual de la época, el ejército, la burocracia permanente, la diplomacia, entre otros puntos más. Por supuesto que cada punto posee una relación durante la lectura, y a continuación te lo vamos a detallar. Las fuerzas que indujeron a las monarquías absolutas también encontraron una sola condensación jurídica, que se concretó gracias al surgimiento del derecho romano, ¿no? El cual básicamente se había convertido en uno de los grandes movimientos culturales durante ese periodo, ¿no? Y aproximadamente y a partir del siglo XII, los conceptos legales romanos comenzaron a extenderse gradualmente hacia el exterior de Italia, ¿no? Y pronto a finales de la Edad Media llegaron a países europeos, ¿no? El resurgir del derecho romano condujo a un esfuerzo de los juristas por complementar los conceptos de propiedad, que estaban siendo inspirados en los conceptos clásicos. La idea de una propiedad privada absoluta de la tierra fue un producto de la época moderna. Tanto en las manufacturas como en la agricultura, los conceptos jurídicos no tuvieron mucha relevancia y justificación. Básicamente, el poder del derecho romano en la práctica mercantil radicaba no solo en las propiedades absolutas, sino también en la equidad. Además, este derecho aplicado en Europa era un determinante principal para la adopción de la jurisprudencia romana radicada en el giro de los gobiernos monárquicos hacia el incremento de los poderes centrales. El sistema legal romano comprendía de dos sectores. El primero era el derecho civil y el segundo era el derecho público. Y se podría decir que existió un carácter equivalente, pero contradictorio entre ambos, ¿no? En realidad, revitalizar la noción de propiedad privada promovía el crecimiento del intercambio mercantil y a la vez el resurgimiento de prerrogativas autoritarias, ¿no? Sin embargo, eso también expresaba y consolidaba la concentración del poder en una sola persona. En otras palabras, el auge de la propiedad privada se vio equilibrado por un aumento de la autoridad pública a cargo del monarca. A esto se le sumó la idea, ¿no?, complementaria de que los reyes y tanto los príncipes estaban libres de cumplir con ciertas leyes que ya se habían establecido, por lo que ellos se vieron libres de ignorar ellos, ¿no?, de estos derechos tradicionales. Para incluso anular privilegios medievales y para someter las libertades privadas. Además, los estados absolutistas de Occidente apoyaron sus nuevos fines en precedentes clásicos. El derecho romano era el arma intelectual más poderosa en aquel periodo. Ahora, un tema que también es relevante durante este periodo es la actitud que tomó el Estado absolutista hacia el ejército, ya que brindó ciertos cimientos para el desarrollo del ejército profesional, el cual fue creciendo y estableciéndose como tal gracias a la revolución militar durante los siglos XVI y XVII. Evidentemente, los que estaban a cargo de formar este ejército fue Mauricio de Orange y Gustavo Adolfo, entre otros. Ahora, si hablamos del ejército en este periodo, es necesario mencionar que no estaba constituido por un ejército nacional obligatorio en sí, sino que era una masa más que todo mixta en la que los mercenarios extranjeros iban desempeñando papeles centrales en este ejército, ¿no? Valga la redundancia. A estos mercenarios se les reclutaba desde zonas montañosas que se encontraban fuera del perímetro de las nuevas monarquías, ¿no?, de su establecimiento en sí. Por supuesto que existen ciertos ejércitos que tuvieron, pues, ¿no?, tropas que constituían de mercenarios, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de el ejército francés, el ejército español, el ejército austriaco, el ejército holandés y el inglés incluso. Ellos tenían mercenarios de la
Por ejemplo, eran turcos, eran los suizos, los húngaros, los saubos, los albaneses. Con respecto al fenómeno mercenario, se realizó porque los nobles no querían armar un ejército basado en una gran mayoría de campesinado, ya que ellos consideraban que era algo imposible de realizar. Entonces prefirieron reunir a los mercenarios que vivían alrededor de la ciudad. Por esa razón, estos mercenarios fueron importantes para el absolutismo hasta su desaparición en Occidente. En sí, los nobles consideraban que la guerra era el modo más racional y, por así decirlo, más rápido, ¿no? De cualquier clase dominante, si querías tener ese poder, ese estatus superior ante los demás, ¿no? Por eso es que ellos decidían expandir, ¿no? Para tener ciertos excedentes y al mismo tiempo tener lo que son riquezas, ¿no? De todas sus conquistas que realizaban. Muchas veces mencionan y dicen que una expansión es, por así decirlo, más beneficioso, ¿no? Para estos nobles, ¿no? Y no era algo como que un estancamiento agrícola, por lo que realizaban estas expediciones, estas conquistas, ¿no? O incluso por problemas ya sea de, no sé, del comercio, ¿no? Más que todo era por estas expediciones o, por así decirlo, estas conquistas se estaban realizando para tener mayor velocidad, resultados favorables para uno mismo tener el poder, ¿no? Para tener esa supremacía ante los demás, ¿no? Por supuesto que era lógico entonces que esa definición social de clase dominante feudal fuese militar, ¿no? Porque tenía mayores excedentes, mayores ganancias, ¿no? Referente a la nobleza, fue una clase terrateniente cuya profesión era la guerra, era en lo que más destacaba. Asimismo, era una función intrínseca a su posición económica. Por otro lado, no existía solución de continuidad entre los territorios públicos y los privados. Esta era una excusa perfecta para realizar una guerra encubierta, bajo reclamos de legitimidad religiosa o genealógica. Y estos antecedentes los observamos en los estados absolutistas. Por otra parte, los burócratas semiprofesionales eran conocedores del derecho romano. Ellos brindaron ciertos servicios ejecutivos que se estaban enfocando en los nuevos estados monárquicos que durante ese periodo se estaban surgiendo, ¿no? Básicamente ellos fueron los defensores del centralismo real en el crítico primer siglo de la construcción del estado absolutista. Ya durante la transformación del derecho se reflejaba en cierta manera la distribución del poder entre las clases que poseían el poder durante aquella época. Y en cuanto al absolutismo, se fue convirtiendo en el arquitecto central de la recepción del derecho romano en Europa. Y por otro lado, el crecimiento en racionalidad formal de los sistemas legales de la primera Europa moderna fue obra preponderante del absolutismo aristocrático. Y el principal efecto de la modernización jurídica fue el reforzamiento del dominio de la clase feudal tradicional. Las monarquías absolutistas tuvieron una innovación institucional bastante interesante. Ahí estamos hablando de la diplomacia. Habría que resaltar que la Europa medieval nunca estuvo compuesta por un conjunto claramente delimitado de unidades políticas homogéneas. Mejor dicho, no había uniformidad. Aunque el concepto de cristiandad proporcionaba de cierta manera un tipo de matriz ideológica universalista, pero no existía universalidad política y uniformidad como tal. Es por eso que las nuevas monarquías centralizadas produjeron lo que sería un sistema más formal de presión e intercambio interestatal. Mejor dicho, había una interacción entre los estados. Y con el establecimiento de la nueva institución que vendrían a ser las embajadas, todo aquello estaba protegido bajo un nuevo concepto, que vendría a ser el concepto de extraterritorialidad. La última instancia de legitimidad era la dinastía, no el territorio. Y es por eso que muchas veces el mecanismo supremo que usaba la diplomacia fueron los matrimonios. ¿Por qué? Porque eran menos costosos y también servían como vía para la expansión territorial. Sin embargo, los resultados eran muy lentos y a veces incluso impredecibles. Hablar de monarquías absolutas requiere hablar de ciertas funciones económicas bastante nuevas, con cambios y que difieren un poco de lo que ya nos tenía acostumbrado el feudalismo. En ese sentido, encontramos tres puntos bastante importantes. El primero, que vendría a ser el mercantilismo, el segundo, que vendría a ser el sistema de cargos, y el tercero, que vendría a ser el sistema nacional de impuestos. El número uno es el mercantilismo.
Este mercantilismo lo que va a exigir es la supresión de las barreras internas para el comercio. Va a enfocarse muchísimo en crear un mercado interno y va a alentar bastante a la exportación de bienes. Sin embargo, prohibía la exportación de monedas o también de metales preciosos. ¿Por qué? Porque se tenía el pensamiento de que existía una cantidad fija de riqueza en todo el mundo. El mercantilismo va a representar una concepción de una clase dominante feudal que ya se había adaptado a un mercado integrado, a un mercado nuevo. Y la teoría mercantilista también lo que va a poseer es un carácter bastante belicista. El Estado absolutista va a realizar ciertas funciones que van a alentar el triunfo final del modo de producción capitalista, como por ejemplo va a patrocinar empresas coloniales, compañías comerciales, entre otras actividades. Pero estas acciones paradójicas, de cierta manera, también se daban gracias a que todas estas acciones estaban dentro de los límites establecidos por el marco feudal reorganizado. Todas las monarquías tenían gran interés en acumular metales preciosos y en promover el comercio bajo sus propias banderas. El segundo punto vendría a ser el sistema de cargos. ¿Qué era el sistema de cargos? Fue básicamente el modo de integración que encontró la nobleza feudal en aquella época. Era comprar una posición en el aparato público del Estado y de cierta manera fue una de las actividades más llamativas que generó una gran dinámica en el área de monetarización. Como tercer y último punto, en este aspecto económico de las monarquías absolutistas del occidente, encontramos el sistema nacional de impuestos. Y sobre todo estos, que eran los impuestos reales, estaban más que nada destinados al financiamiento de las guerras, porque como se había comentado previamente, la teoría mercantilista, ese sector económico, estaba bastante enfocado en un carácter belicista. De cierta manera, este sistema nacional de impuestos fue uno de los grandes motivos para los levantamientos campesinos. ¿Por qué? Porque el tremendo peso de los impuestos cayó en los pobres. Y todo esto va a conducir a muchas rebeliones de los pobres de Francia del siglo XVII. Y este es solo uno de los tantos ejemplos.